Vamos a iniciar nuestra primer revisión, nuestro primer repaso de patología hemato-oncológica. Entonces recordemos que es importante empezar entendiendo los temas de construcción y destrucción de la hemoglobina. Entonces son dos puntos que tenemos que tener claro: cómo se construye y cómo se destruye la hemoglobina. Entonces básicamente es recordar fisiología. Entonces recordemos que para construir hemoglobina necesitamos hierro, necesitamos protoporfirina y necesitamos globina. Los tres componentes unidos nos van a formar la hemoglobina. Entonces, si no tenemos hierro, no hay hemoglobina. Si no tenemos protoporfirina, no hay hemoglobina. Si no tenemos globina, no hay hemoglobina. Por lo tanto, ahí viene la correlación en la parte patológica. Si tenemos deficiencia de hierro, anemia. Si tenemos deficiencia de protoporfirina, que es deficiencia de B6, ausencia de la ácido aminoleucólico sintetasa o intoxicación por plomo, bloquean la síntesis de protoporfirina, anemias sideroblásticas. Entonces, ¿qué sucede? Anemia. Si tenemos deficiencia o alteración en la síntesis de globina, que son las talasemias, entonces viene la anemia. Todo lo que conlleve, pregunta de examen, a deficiencia de hierro, deficiencia de protoporfirina o deficiencia de globina, se le denominan anemias microcíticas. Importante. Entonces recordemos todo el mecanismo por el cual nosotros estamos controlando los niveles de hierro en nuestro cuerpo. Entonces recuerda que representamos todo el mecanismo a través de una llave de suministro. Esa llave de suministro, ¿de dónde viene? Del intestino. Entonces básicamente nuestra nutrición estamos consumiendo hierro. Ese hierro entra al tracto gastrointestinal y permite el paso a través de la ferroportina, la cantidad de hierro que se va a absorber. ¿Quién sintetiza la ferroportina? Un gen en específico. ¿Cuál es ese gen? El HFEC282Y. Entonces recuerda que ese gen está sintetizando la proteína de la protoporfirina está sintetizando la proteína de la ferroportina para decidir qué tanto hierro se va a absorber. Cuando ese hierro se absorbe en la proporción que decide la ferroportina, básicamente va a ser depositado en nuestro cuerpo. Entonces se empieza a depositar. Pero recuerda que ese depósito se va a conectar a nuestros vasos sanguíneos, a la periferia. Y ese depósito básicamente va a empezar a acumular poco a poco cantidades de hierro. Entonces ese hierro va a empezar a caer a nuestros depósitos y se va a acumular. Y recuerda, muchas moléculas de hierro acumuladas van conformando lo que denominamos la ferritina. Entonces es importante ese concepto. Entonces aquí tenemos ferritina. Pero recuerda que el recipiente se debe de completar. ¿Con qué se completa el restante? Entonces quitemos este hierro de aquí y básicamente ese restante se completa a base del TIBC, el Total Iron Binding Capacity, o la capacidad de unión total al hierro. Y recuerda que el Total Iron Binding Capacity representa indirectamente la transferrina. Entonces, sube el TIBC, cae la ferritina. Sube la ferritina, cae el TIBC. Son inversamente proporcionales. Y recuerda que aquí tenemos una válvula. Esa válvula se denomina la hepsidina. Entonces, la hepsidina decide qué tanta cantidad del hierro almacenado en forma de ferritina va a salir hacia la periferia. Entonces, son conceptos importantes. Entonces, de esa forma tenemos el metabolismo de absorción, almacenaje y distribución del hierro. Punto importante para la formación de ¿qué? De hemoglobina. Ahora, hemos entendido esa parte. Ahora tenemos que entender cómo se sintetiza la protoporfirina. Entonces, recuerda, todo empieza desde el tema de la succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A
va a transformarse a ácido aminolebulínico. ¿A través de quién? De la ácido aminolebulínico sintetasa. Pregunta de examen esa enzima. Esa enzima requiere un cofactor para poder trabajar. Si no tiene ese cofactor, no funciona. ¿Cuál es el cofactor? La vitamina B6. Ahora el ácido aminolebulínico va a convertirse hacia porfirina B gracias a la ácido aminolebulínico deshidrogenasa. Y la porfirina B, después de muchos procesos, se vuelve protoporfirina. Entonces recuerda, tenemos ciertos mecanismos que pueden alterar el ciclo de la formación de la protoporfirina. Entonces, si tenemos deficiencia por un problema genético de la ácido aminolebulínico sintetasa, no se produce protoporfirina. ¿Cómo se llama eso? Anemia sideroblástica. Si no tenemos vitamina B6, no funciona el ácido aminolebulínico sintetasa. Entonces, no se produce protoporfirina. ¿Eso cómo se llama? Anemia sideroblástica. Tenemos intoxicación por plomo. ¿Cómo nos coloca el examen las intoxicaciones por plomo? Típicamente un niño de escasos recursos económicos que vive en una casa muy vieja. Típicamente te lo presentan en New York, que hay casas más antiguas, o en un basement, que es un sótano. Entonces son pinturas muy antiguas que todavía contenían plomo. ¿Qué hace el niño? El niño se torna irritable, con cefalea, dolor abdominal, y empieza a hacer anemia sideroblástica. ¿Por qué? Porque el plomo bloquea la ácido aminolebulínico deshidrogenasa, por lo tanto no se produce protoporfirina. Además, el plomo bloquea una enzima. La protoporfirina necesita ir a tomar el hierro que está almacenado y eso lo hace a través de la ferroquelatasa. El plomo también bloquea la ferroquelatasa. Entonces, si se logró producir algo de protoporfirina, la protoporfirina no se puede unir al hierro y no puede formar el grupo M. Por lo tanto, también se produce anemia sideroblástica. Entonces, sencillo, todo lo que disminuya la producción de protoporfirina se denomina anemia sideroblástica. ¿Y qué disminuye la producción de protoporfirina? La deficiencia de vitamina B6, la deficiencia de ácido aminolebulínico sintetasa o la intoxicación por plomo. Importante. Ahora, la talasemia. Resulta que tenemos que sintetizar globina. Recuerda, tenemos 4 cadenas beta, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Y tenemos 2 cadenas alfa proteicas que conforman la proteína de la globina. Si tenemos deficiencia de una beta o 2 o 3 o 4, eso es beta talasemia. Si tenemos deficiencia en la síntesis de alguna de las cadenas alfas, alfa talasemia. Importante. Entonces, todo ese grupo de patologías hemáticas que me llevan a anemia, que sean por déficit de alguno de estos 3 componentes, se denominan anemias microcíticas. Entonces recordemos esa parte, recordemos que cuando estuvimos clasificando las anemias, coloquémoslo acá, estuvimos clasificándolas de acuerdo al MCV, al volumen corpuscular medio. ¿Cuál es el valor normal del MCV? Entre 80 y 100. Entonces, ¿qué pasa si tengo un MCV por debajo de 80 o un MCV por encima de 100? Entonces, recuerda, nos aparecen las anemias normocíticas, microcíticas y macrocíticas. Y recuerda siempre esta relación. Tiene que haber un balance entre producción y destrucción para que se dé un equilibrio en la síntesis de hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa si se nos cae la producción? Entonces aparece anemia. ¿Qué pasa si se me aumenta la destrucción? Entonces nos aparece anemia. Entonces recuerda que las microcíticas y las macrocíticas son disminución en la producción. ¿Por qué? En la microcítica o hay caída en los niveles de hierro, o hay caída en los niveles de protoporfirina, o hay caída en los niveles de globina. Si se caen alguno de esos 3 componentes, ¿qué sucede? No se fabrica la hemoglobina.
¿Y por qué la macrocítica, en el caso de la megaloblástica, también es disminución de la producción? Porque recuerda, para producir hemoglobina también se necesita orden del ADN, del DNA. Y el ADN básicamente viene de un ciclo, y es un ciclo de la síntesis de ácidos nucleicos. Y para sintetizar los ácidos nucleicos se requiere vitamina B12 y vitamina B9. Por lo tanto, las anemias macrocíticas también son déficit de la producción. ¿En qué situaciones se me aumenta la destrucción de la hemoglobina? En las normocíticas. Recuerda, son anemias por hemólisis. Y si yo hemolizo, recordemos todo ese mecanismo de hemólisis que es fisiológico, pero si se aumenta, se hace patológico. Entonces recuerda, tenemos el hígado. Al hígado le sale conducto hepático derecho-izquierdo, se vuelve conducto hepático común, se le une el cístico que viene de la vesícula biliar, se le une el pancreático que viene del páncreas y todos juntos nos forman el colédoco. Ese colédoco, ¿dónde desemboca? Va a desembocar en el intestino delgado. Ahora, ¿qué sucede? A ese hígado también le llega irrigación y recuerda, dentro de esa irrigación está circulando hemoglobina, pero la hemoglobina se descompone en sus componentes que la forman: hierro, protoporfirina y globina. La protoporfirina es captada por los macrófagos sanguíneos y transformada en bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada es llevada por la albúmina hasta el hígado, en donde la glucuroniltransferasa, la UDP glucuroniltransferasa, la transforma en bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada es secretada al intestino, en donde las bacterias la transforman en ¿qué? En urobilinógeno. El urobilinógeno ahorita toma 3 rutas: 80% a las heces, 10% a la orina y 10% se reabsorbe. Entonces, ¿qué sucede? Yo básicamente en este punto estoy destruyendo hemoglobina por apoptosis fisiológica programada, es algo natural. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a destruir más hemoglobina de lo normal? Se me aumenta la bilirrubina no conjugada. Entonces los estados de hemólisis me aumentan los niveles de bilirrubina, me aumentan los niveles de LDH y me hacen caer los niveles de aptoglobina. Entonces, en las anemias normocíticas se debe de aumentar la hemólisis. Entonces, ¿cuáles son esas patologías que me aumentan la hemólisis? Entonces, recuerda, estuvimos hablando de la anemia de células falciformes, sickle-cell-anemia. Estuvimos hablando de la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Estuvimos también hablando de la esferocitosis. Estuvimos hablando de la hemoglobinuria paroxística nocturna y estuvimos hablando de la anemia hemolítica autoinmune. Importante. Recuerda que dentro de las macrocíticas es problema de producción. ¿Por qué? Porque no se está sintetizando ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? Deficiencia de B9 y deficiencia de B12. B9, ¿cómo se llama? Ácido fólico o folatos. B12, cianocobalamina. Importante. Entonces, si entendemos esos mecanismos fisiológicos tanto de destrucción, que es esto que acabamos de explicar, como de construcción, que es todo esto, entendemos todo anemia. Entonces, doctores, por favor, prestemos mucha atención a los mecanismos fisiológicos. De ahí parte el entendimiento de todo patología, y todo patología con fisiología es la gran mayoría del examen. Entonces, entendamos esos aspectos. Entonces nos aparecen las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Y recuerda que es una pregunta muy frecuente dentro del examen. La anemia, coloquémoslo aquí, la anemia por enfermedad crónica. ¿Por qué la anemia por enfermedad crónica nos hace una anemia microcítica? Entonces recordemos la estructura fisiológica. ¿Qué necesitamos nosotros para que el hierro salga a la periferia? Que la hepcidina dé el permiso. Además de eso, necesitamos hierro que salga a la periferia, al suero, a la sangre, porque tenemos depósito, tenemos ferritina. ¿Y ese depósito de dónde viene? De la nutrición. Es decir, si no hay adecuada nutrición,
no hay adecuados niveles de ferritina, no hay adecuados niveles de hierro sérico, hacemos anemia. Pero supongamos que esto es un paciente que consume adecuadamente las cantidades de hierro que necesitamos, pero resulta que este paciente tiene un estado inflamatorio crónico. Recuerda que los estados inflamatorios se definen por la liberación continuamente de citoquinas. No necesariamente es una sepsis, no necesariamente es una infección. Puede ser una patología inmune o una patología crónica. Un paciente diabético está en inflamación crónica. Un paciente con falla renal crónica está en inflamación crónica. Un paciente con lupus está en inflamación crónica. Por lo tanto, es más propenso a hacer choques por temas vasoclusivos. Entonces, estos pacientes, básicamente el cuerpo dice, está inflamado. Recuerda, para el cuerpo la inflamación no es distinguible si es por sepsis o es por enfermedad crónica. El cuerpo siempre piensa que esa inflamación es por bacterias. Entonces dice, yo no quiero dejar de que se haga una sepsis. Voy a cortar, voy a quitar el suministro de alimentos a esas bacterias. Las bacterias se alimentan principalmente de hierro y glucosa. Entonces la hepcidina se activa y dice, no dejo pasar hierro hacia el suero porque no quiero que se alimenten las bacterias. Y mentira, no eran bacterias, era un paciente con lupus, era un paciente diabético con enfermedad renal crónica, inflamación crónica. Entonces, ¿qué sucede? Este paciente sigue consumiendo hierro en cantidades adecuadas, empieza a acumularse más cantidades de ferritina. Entonces, un paciente con enfermedad crónica se le suben los niveles de ferritina y se le caen los niveles del TIBC, porque es inversamente proporcional. Se sobreactiva la hepcidina, pero los niveles de hierro sérico se caen. Al caerse los niveles de hierro sérico, ¿qué pasa? La protoporfirina se puede unir poco al hierro. Entonces, la protoporfirina que tenía que unirse al hierro se queda sola, se queda soltera, se queda libre. Entonces, aumentan los niveles de protoporfirina libre. Entonces, ¿cuál es el perfil de un paciente con anemia por enfermedad crónica? Niveles de ferritina elevados, niveles de TIBC caídos, niveles de hierro sérico caídos, niveles de protoporfirina libre elevados. Importante. Ahora, ¿cómo estaría un paciente con anemia ferropénica? Es decir, tiene alguna deficiencia nutricional. Entonces, come poco hierro. El paciente al comer poco hierro se le caen los niveles de ferritina. Como el TIBC es inversamente proporcional, se suben los niveles de TIBC, pero tiene poco hierro para liberar a la periferia. Entonces, caen los niveles de hierro sérico. Es importante que entendamos el concepto. Recuerda, no te aprendas para dónde van las flechas, si para arriba o para abajo. Entiende el concepto y todo se te hace más fácil. Entonces, de esa forma, estuvimos hablando de la parte de anemias. Ahora empecemos a profundizar en cada anemia. Entonces, recuerda, empezamos a hablar de las anemias megaloblásticas por deficiencia de B12 y B9. Recuerda que una cosa es decir macrocítica diferente a megaloblástico, porque tenemos macrocíticas, no megaloblásticas. Y esas anemias se producen por cirrosis, por alteraciones hepáticas, por alcohol, por fármacos. Pero lo que más pregunta el examen son las anemias macrocíticas de tipo megaloblásticas. Entonces hablemos de las anemias megaloblásticas. Entonces recuerda que las anemias megaloblásticas principalmente se producen por deficiencia de B12 y B9. B12 es la cianocobalamina y B12 son los folatos. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que la vitamina B9 y B12 están implicadas en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, la síntesis de ácidos nucleicos es importante para determinar qué cantidad de proteínas y en qué proporción se van a sintetizar. Si no tenemos ácidos nucleicos, no podemos sintetizar las proteínas necesarias para hacer hemoglobina, por eso producen anemia. Recuerda que la vitamina B9 la vamos a encontrar en los vegetales y la B12 la vamos a encontrar en las carnes rojas sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Un paciente que es vegano estricto, es vegetariano o vegano, el paciente nos puede hacer deficiencia de B12.
o un paciente que tiene una inadecuada nutrición de vegetales, sobre todo el examen nos refiere a té y tostadas. Los pacientes que consumen solamente dietas a base de té y tostadas te pueden hacer deficiencia de vitamina B9. O los pacientes en los cuales se aumentan los requerimientos. ¿En qué pacientes se aumentan los requerimientos de B9 o folatos? En las pacientes en embarazo. Por eso tenemos que suplementar a las pacientes embarazadas la vitamina B9. Aparte de eso, porque se requiere para la síntesis y la producción adecuada del tubo neural. Entonces, es importante. Ahora, recuerda que es una pregunta muy frecuente del examen, pregunta de examen B12, y lo vamos a ver en la segunda parte de patología hemato-oncológica. Las anemias megaloblásticas hay que hacerles diferencial entre deficiencia de B9, deficiencia de B12, anemia perniciosa, aciduria orótica y deficiencia de la enzima transcarbamilasa. Importante, son 5 patologías que siempre el examen te va a preguntar o te va a querer confundir entre ellas. Por ahora estamos en las anemias megaloblásticas por B9 y B12, enfoquémonos en esas dos y hagámosle comparativo con la anemia perniciosa. En las siguientes revisiones estaremos viendo aciduria orótica y la deficiencia de la transcarbamilasa. ¿Qué sucede? Recuerda que la absorción de la vitamina B9 y B12 dependen del tracto gastrointestinal. Entonces aquí se viene un enlace con fisiología gastrointestinal y patología gastrointestinal. Entonces recuerda, tenemos el esófago, tenemos el estómago, tenemos el duodeno y después del duodeno, yeyuno e ilion. Entonces yeyuno y supongamos el ilion terminal. Después nos viene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el recto y el ano. ¿Qué sucede? No lo olvidemos, por acá tenemos el hígado, conducto hepático derecho izquierdo, conducto cístico de la vesícula biliar, conducto pancreático del páncreas y desemboca ¿en dónde? En el duodeno. Recuerda, en el estómago tenemos 2 receptores, receptores de acetilcolina y receptores de histamina tipo 2. ¿Quién controla esos 2 receptores? El nervio vago. ¿Quién controla el nervio vago? El parasimpático. Recuerda que acá abajo tenemos las células G y acá arriba tenemos las células parietales. Fisiología, nuevamente, todo eso interactúa y que produce ácido clorhídrico, necesario para la digestión. Aparte de eso, el aumento en los niveles de ácido clorhídrico activa las células parietales para que éstas liberen factor intrínseco y proteína de unión a la B12. Entonces, cuando ese paciente se come un buen filete de carne, entra vitamina B12. La vitamina B12 se une al factor intrínseco con la proteína de unión a la B12. Eso tiene que ser un enlace completo. Haz de cuenta que viene algo así. Entonces, básicamente tenemos el factor intrínseco, la proteína de unión a la B12 y en todo eso se logra encajar la vitamina B12. La B12 necesita todo el complejo completo. Si hace falta la proteína de unión, no se encaja. Si hace falta el factor intrínseco, no se encaja. ¿Y qué sucede? Todo ese complejo de 1, 2 y 3, 1 factor intrínseco, 2 la proteína de unión y 3 la B12, se van hasta el híleo terminal y se absorben. El passcode, como el password o como la contraseña que le pide el híleo terminal a la B12 es: ¿vienes con factor intrínseco? Ok, perfecto. ¿Vienes con proteína de unión a la B12? Ok, perfecto. Te dejo absorber. Entonces la B12, para poderse absorber en el híleo terminal, necesita que a nivel gástrico se haya unido con el factor intrínseco y la proteína de unión de la B12, que son dados por las células parietales. Y las células parietales solo se activan si hay acidez gástrica. Entonces los estados que tengan alteraciones de la acidez gástrica pueden alterar la absorción de la vitamina B12. Ahora, el
punto importante que te va a preguntar el examen en relación de patología gastrointestinal con patología hemato-oncológica. Recuerda que tenemos dos patologías que generan diarrea crónica de tipo inflamatorio. ¿Cuáles son? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Recuerda que la enfermedad de Crohn genera granulomas y hace afectación saltatoria. ¿Qué quiere decir eso? Puede afectar un parche aquí, puede afectar otro parche aquí, otro parche aquí, otro parche acá, otro parche acá. Entonces es una afectación saltatoria, discontinua, granulomatosa. Y como hace granulomas, puede unir un asa con otro y hace fístulas. En cambio, la colitis ulcerativa es una afectación superficial de la mucosa no granulomatosa continua. Entonces, como se llama colitis, afecta solo el colon y lo hace de forma continua en un solo espacio. Como la enfermedad de Crohn afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal, imagínate que afecte de forma granulomatosa el hilio terminal. No importa que este paciente tenga una adecuada nutrición de B12, no importa que las células parietales funcionen bien, no importa que haya factor intrínseco y vitamina B12 y proteína de unión, cuando llega al hilio terminal no se puede absorber porque tiene una inflamación granulomatosa. Entonces la enfermedad de Crohn nos puede llevar a la situación de anemia megaloblástica. Ahora, ¿qué sucede si este paciente tiene anticuerpos de ataque contra las células parietales? A eso le denominamos anemia perniciosa. Entonces, como hay un anticuerpo que ataca las células parietales a nivel gástrico, estas no producen el factor intrínseco ni la proteína ni a la B12. Por lo tanto, no importa si comes y te nutres adecuadamente de vitamina B12, esa B12 nunca se une al factor intrínseco y la proteína a la B12, por lo tanto, el hilio terminal no le da permiso de ser absorbida, entonces hacemos deficiencia. Entonces recuerda que en el tema de la B12 nos evalúan el test de Schilling. El test de Schilling, ¿qué está diciendo? Quiero saber si el problema de la B12 es por absorción o es nutricional. Entonces recuerda que a ese paciente primero le damos una inyección de B12. ¿Qué buscamos con la inyección de B12? Saturar todos los receptores hepáticos para que la B12 no haga metabolismo hepático. Entonces, como ya la tenemos saturada, ahorita le damos B12 por vía oral. Entonces, esta B12 que viene por vía oral, básicamente no entra al hígado porque está lleno. Entonces sigue. ¿Qué sucede? Después vamos a medirla en orina. Entonces recuerda que hacíamos la similitud. Nuevamente, esófago, estómago, intestino delgado, colon ascendente, transverso descendente, y por acá tenemos el hígado, conducto hepático derecho-izquierdo, conducto cístico, pancreático, que desemboca ¿en dónde? En el duodeno. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos consumiendo vitamina B12, ella llega al hilio terminal. En el hilio terminal tenemos el sistema mesentérico que absorbe la B12. Esa B12 entra a todo el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo, absolutamente todo, tiene que pasar por filtración a nivel renal. Entonces pasa por los riñones. Entonces se hace un filtrado y como hay demasiada B12 a nivel hepático, porque estamos haciendo el test de Schilling, recuerda, llenamos el hígado de B12, sus receptores los ocupamos, entonces este paciente dice, hay demasiada B12 porque aquí en el hígado hay mucha, entonces empecemos a eliminar. Entonces se aumentan los niveles de B12 en orina cuando le hemos dado la inyección y cuando le dimos B12 oral. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en el hilio terminal se está absorbiendo la B12 y si la B12 se está absorbiendo, quiere decir que el paciente no tiene problemas de absorción. El problema es que le hace falta en la dieta. Entonces, cuando aumenta los niveles de B12 en orina, después del test de Schilling, ese paciente tiene problemas nutricionales. Pero si por el contrario, devolvamos toda la película.
Si por el contrario, este paciente, cuando le ocupamos los receptores de vitamina B12 a nivel hepático y ahora se la damos oral, este paciente probablemente, si tiene algún problema absortivo, no puede absorberla. Entonces, cuando llega al líquido terminal no puede y sigue. Y básicamente sale por la deposición. Como sale por la deposición y no fue absorbida, no hay B12 en el torrente sanguíneo, no hay B12 que se pueda filtrar, entonces los niveles de B12 en orina están bajos. Entonces, después de un test de Chile, si tenemos niveles de B12 en orina bajos o negativos, el problema es absortivo. El test de Schilling, pregunta fija de examen. Entonces, de esa forma hemos entendido anemias microcíticas y anemias megaloblásticas, que son importantísimas para efectos del examen. No lo olvides, en las anemias microcíticas está también la enfermedad crónica, están las anemias sideroblásticas, entonces lo compone la deficiencia de B6, la deficiencia de ala sintetasa, la intoxicación por plomo que bloquea la ala deshidrogenasa y la ferroquelatasa. Ahora enfoquémonos en las anemias normocíticas. Entonces, cuando hablamos de anemias normocíticas, recordemos el balance. Necesitamos producción, pero también necesitamos destrucción. Si se nos aumenta la destrucción, anemia normocítica. Entonces estuvimos hablando que esas anemias normocíticas típicamente son la anemia de células falciformes, la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la esferocitosis, la hemoglobulinuria paroxística nocturna y la esferocitosis. Entonces recordemos cada una de ellas. Entonces la primera, la anemia de células falciformes, sickle-cell-anemia. Entonces recuerda que la anemia de células falciformes es el cambio de un aminoácido en la estructura de la globina beta. Entonces básicamente lo que hacemos o lo que sucede es que el ácido glutámico es reemplazado por la valina. Entonces ácido glutámico por valina. Eso es pregunta de examen. ¿Eso en dónde pasa? Específicamente en el cromosoma 11. ¿Qué sucede? El glóbulo rojo, en teoría, tendría que ser, coloquémoslo aquí en rojo, en aspecto como de medio ovalado con palidez central. Debido a que ese paciente tiene esa sustitución del aminoácido, el glóbulo rojo se vuelve ciclado, se vuelve como de media luna. Cuando esos glóbulos rojos, supongamos que aquí hay un vaso sanguíneo, esto es un vaso sanguíneo, cuando el glóbulo rojo está dentro del vaso sanguíneo en estados de estrés metabólico, que puede ser la acidosis, la hipoxemia o las deshidrataciones, empieza a hacer acumulaciones, se adhieren esos glóbulos rojos y forman unas cosas que se llaman rosetas. ¿Qué sucede? Supongamos que el flujo tenía que ir en esta dirección, ahora se ve bloqueado. Entonces acá caen los niveles de oxígeno. Entonces ese paciente hace estados de isquemia celular y esa isquemia celular puede ser a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Entonces el paciente nos hace el acute chest y el acute brain. Y secundario a que el cuerpo encuentra estos estados de rosetas, el cuerpo dice destruyamos esas rosetas, entonces hace hemólisis. Por eso la anemia de células falciformes hace anemia de tipo normocítica y es por aumento de la destrucción, básicamente hemólisis. Recuerda que la anemia de células falciformes se diagnostica por electroforesis de hemoglobina. Mucho cuidado, no es lo mismo electroforesis de hemoglobina que electroforesis de proteína. La electroforesis de proteína es para mieloma múltiple. La electroforesis de hemoglobina es para la anemia de células falciformes. Estos pacientes, pregunta de examen, anemia de células falciformes, pregunta de farmacología, se les da hidroxiurea. ¿Por qué? La hidroxiurea aumenta los niveles de hemoglobina fetal y la hemoglobina fetal no se cicla. Al no ciclarse, no hace rosetas. Al no hacer rosetas, no hay hemólisis. Importante. Estos pacientes hay que hidratarlos, evitarles el estrés oxidativo, evitarles el estrés metabólico y muchas veces hay que transfundirlos frecuentemente. Como hay que transfundirlos frecuentemente, pueden hacer hemocromatosis secundaria.
Hablemos de la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, G6P deficiency. Entonces, recordemos que la deficiencia de glucosa 6-fosfato básicamente tiene dos presentaciones. Entonces, tenemos la presentación africana y tenemos la presentación griega. Recuerda que la presentación africana básicamente se genera o se expresa clínicamente después de que el paciente consume dapsona, pregunta de examen, o trimetoprim sulfa. Son los dos fármacos más preguntados, dapsona o trimetoprim sulfa, pero también se puede asociar a nitrofurantoína. En cambio, la versión griega se asocia después de que el paciente consume fava-beans. Importante. Entonces, si el paciente es descrito dentro de tu examen de raza negra y después de haber iniciado un tratamiento profiláctico para infección del tracto urinario porque le iban a hacer instrumentación, porque le iban a hacer una prostatectomía transuretral, por ejemplo, y el paciente empieza a hacer estado hemolítico, fatiga, anemia, tú vas a decir, eso es deficiencia de glucosa 6-fosfato. Importante. ¿Qué sucede? Estos pacientes al extendido se ven dos características en la célula. Importante. Células mordidas o bite cells, o se ven los Heinz body. Importante. Si te hablan de estos dos tipos de célula al blood smear, al extendido de sangre, piensa que posiblemente te están hablando de glucosa 6-fosfato en deficiencia. Entonces, agrupa un paciente de raza negra que después de consumir dapsona, trimetoprim o nitrofurantoína empieza a hacer estado de fatiga, le hace un extendido y le ven bite cells. ¿Cuál es tu diagnóstico? Ya lo sabes. ¿Qué se hace en estos pacientes? Básicamente el tratamiento es de soporte. Importante. Hablemos de la esferocitosis. Entonces recuerda, como su nombre lo dice, esferocitos. Típicamente la esferocitosis se presenta en pacientes de descendencia italiana. Se va asociado mucho más a eso. ¿Qué son los esferocitos? Recuerda, el glóbulo rojo debe tener un aspecto medio ovalado de dona con palidez central. La esferocitosis es, el glóbulo rojo es netamente circular, redondo y pierde la palidez central. ¿Por qué pasa eso? Porque hay defectos en las proteínas de membrana, ya sea la ancrina, ya sea la espectrina o la paladina. No vayas a confundirlo con la hemoglobulinuria paroxística nocturna, que hace déficit de ancrina, pero porque se altera el gen que la sintetiza, que es el PIK-A. Entonces, si te hablan de PIK-A, vas a pensar en hemoglobulinuria paroxística nocturna. Pero si te dicen solamente ancrina, sin hablarte del PIK-A o sin hablarte de la citometría de flujo positiva para CD55 negativo, no vas a pensar sino en esferocitosis. Pero si te dicen ancrina con citometría de flujo positiva para CD55 negativo, ahí sí piensas en hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, otro punto importante, recuerda que la esferocitosis puede confundirse porque se hacen esferocitos, se puede confundir con la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, cada que te van a evaluar dentro del examen de esferocitosis, te pueden querer confundir con hemoglobulinuria paroxística nocturna y con anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es la diferencia? Recuerda, en la hemoglobulinuria paroxística nocturna hay presencia de CD55 negativo. En la anemia hemolítica autoinmune hay presencia positiva del CUMS. En cambio, en esferocitosis no hay CD55 y no hay CUMS positivo. Otro detalle importante es que normalmente el examen frente a esferocitosis te dice que es de descendencia italiana. Importante. Entonces, ¿qué sucede? La esferocitosis hace que el glóbulo rojo sea esférico. Al ser esférico, se vuelve frágil a la osmolaridad. Entonces, esos glóbulos rojos se estallan fácilmente cuando hay cambios en la osmolaridad.
Ahora, la anemia hemolítica autoinmune te hace CUMS positivo y típicamente se asocia en la pregunta a infecciones por micoplasma o por mononucleosis. Entonces ve asociando para que no te dejes confundir en el examen. En cambio, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es alteración en el gen PIK-A que hace síntesis para la ancrina, básicamente en ese caso el glóbulo rojo lo que sufre es un ataque del complejo MAC. Y recuerda que el complejo MAC lo que hace es hacer poros en la célula. Como hace un poro en la célula, se lisa. El tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna es de soporte, pero si es un estado muy severo se le puede dar equalizumab. Entonces no te dejes confundir entre esferocitosis, anemia hemolítica autoinmune y hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, en esto hemos repasado anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Hemos repasado síntesis y destrucción de la hemoglobina. Importante. Vamos a hablar ahora sobre leucemias. Entonces recuerda que las leucemias también se pueden presentar como anemias normocíticas, pero no por aumento de la destrucción, sino por disminución de la producción. Entonces hablemos de leucemias. Entonces recuerda que en el tema de leucemias hay un punto importante a tener claro. Cuando las stem cell, que están marcadas CD34, empiezan a producir la línea mieloide y linfoide, primero se producen unas células inmaduras. Y recuerda que esas células inmaduras son células irregulares de núcleo pequeño, pero tienen un amplio espacio citoplasmático. Cuando esas células irregulares, inmaduras, de núcleo pequeño, de amplio espacio citoplasmático empiezan a madurar, se vuelven células regulares, en donde el núcleo crece bastante, ocupando la gran mayoría de la célula y quedando un espacio citoplasmático pequeño. Entonces tenemos una célula inmadura y tenemos una célula madura. Recuerda que si tenemos problemas con las células inmaduras, eso genera leucemias agudas. Si tenemos problemas con las células maduras, eso genera problemas de leucemia crónica. Entonces, es el punto más importante. Si tenemos formas inmaduras, leucemia aguda. Si tenemos formas maduras, leucemia crónica. Recuerda que las leucemias agudas, es decir, las que tienen alteración en la proliferación de células inmaduras, como son las células inmaduras irregulares, de núcleo pequeño, de amplio espacio citoplasmático, recuerda que esas leucemias son muy sintomáticas. ¿Por qué? Debido a que no podemos evolucionar hacia la forma de maduración, se empiezan a caer los niveles de plaquetas, se empiezan a caer los niveles de polimorfonucleares y si es linfocítica se caen los niveles de linfocitos. Entonces esos pacientes por caída de las plaquetas nos hacen sangrado, por caída de los polimorfonucleares, especialmente de los neutrófilos, nos hacen infecciones. Por caída de los linfocitos también hacen infecciones, sobre todo micóticas y virales. Entonces, un paciente con leucemia aguda es muy sintomático, te hace sangrados, te hace infecciones, te hace fiebre. En cambio, un paciente que tiene una leucemia crónica normalmente es asintomático. ¿Qué es la característica? Que hacen leucocitosis impresionantes, normalmente por encima de 60.000. Entonces, si tenemos claro qué es una célula madura, qué es una célula inmadura, se nos hace más fácil entender leucemias agudas o leucemias crónicas. El otro punto importante es que cuando la stem cell, que es la CD34, empieza a producir los linfocitos, básicamente estos se dividen en linfocitos B y linfocitos T. La línea mieloide se va a dividir en glóbulos rojos, polimorfonucleares, monocitos, megacariocitos. Obviamente, pasando por sus células inmaduras, los eritroblastos, que son los inmaduros, se vuelven glóbulos rojos. Los monoblastos, que son los inmaduros, se vuelven polimorfonucleares y así sucesivamente.
Entonces, si entendemos eso, si tenemos una proliferación de células inmaduras, sería una leucemia aguda. Ahora, si esa leucemia aguda es de proliferación de formas inmaduras de los linfocitos, puede ser de linfocitos B o linfocitos T. Entonces, si es una leucemia aguda de proliferación de linfocitos B, sería una acute lymphocytic leukemia de B-cells. Pero si es una leucemia aguda de proliferación de formas inmaduras de la línea de los linfocitos T, entonces sería una acute lymphocytic leukemia de células T. Entonces es importante. Pero si fuese la línea mieloide, entonces sería una acute myelocytic leukemia, una leucemia mieloide aguda. Pero recuerda que hay variantes. Entonces tenemos las variantes. Dentro de la leucemia aguda podemos tener la variante M3, que es básicamente alteraciones de los receptores de ácido retinoico. O tenemos la variante acute promyelocytic leukemia. O tenemos la variante acute monocytic leukemia o acute megakaryocytic leukemia. Pero la más preguntada, acute myelocytic leukemia, variante M3 y la acute promyelocytic leukemia. Entonces recuerda que habían características. ¿Qué pasa con la leucemia mieloide aguda? Siempre se presenta con formas celulares que se llaman los Auer-Rods. Pregunta o descripción del examen. La M3 se caracteriza por tener trastorno de los receptores de ácido retinoico, al igual que la promielocítica. Entonces, ácido retinoico sirve en esos dos casos. Recuerda que todas las leucemias agudas, todas, sean mieloides o linfoides, siempre le vamos a buscar marcación. ¿Con qué? Con mieloperoxidasa o con TDT. ¿Quién marca para mieloperoxidasa? La de la M, la mieloide. Entonces la leucemia mieloide aguda es positiva para mieloperoxidasa. La leucemia linfoide aguda es positiva para TDT. Entonces, esta es positiva para TDT, esta es positiva para TDT. Importante. Ahora, ¿qué sucede? Hay una excepción para la mieloperoxidasa. Recuerda que la megacariocítica no marca positivo para mieloperoxidasa y es prevalente en los pacientes con síndrome de Down. Recuerda que si hay una leucemia que tenga translocación, es pregunta fija de examen. ¿Cuál es la leucemia aguda que tiene translocación? La acute promyelocytic leukemia. ¿Qué translocación hace? 15-17. Entonces hace una translocación en los receptores de ácido retinoico por translocación 15-17. Marcación positiva para mieloperoxidasa y como tratamiento le podemos dar ácido retinoico. Ahora, recuerda que todas las leucemias agudas son sintomáticas. Entonces, ¿cómo se te presenta una leucemia mieloide aguda? Entonces, un paciente con sangrados, con fiebre continua, infecciones continuas, que en el extendido de sangre o en el aspirado de médula ósea le ven una cantidad importante de células inmaduras, de bordes irregulares, de núcleo pequeño, de amplio citoplasma, que se caracterizan por tener Auer-Rods. Esa es la descripción de la acute myelocytic leukemia. Ahora, la descripción de la acute promyelocytic leukemia. Es un paciente que se presenta con sangrados, infecciones continuas, fiebre continua y que básicamente te describen una alteración en los receptores de ácido retinoico. Entonces es una buena descripción para la tipo M3 o para la acute promyelocytic leukemia. Y aparte de eso te dicen que el estudio genético muestra una translocación 15-17. Marca positivo para mieloperoxidasa. Ahora, la parte de las agudas. Entonces, la acute lymphocytic leukemia de células B. Recuerda que las células B siempre vienen marcadas CD20 y las células T siempre vienen marcadas CD3. En el caso de la leucemia linfocítica aguda de células B, también puede estar marcadas CD19 y CD10 y hacen positividad para TDT. Y el paciente, como es una leucemia aguda, entonces tiene proliferación de formas inmaduras. ¿Cómo es la forma inmadura? Una célula irregular de núcleo pequeño, de amplio citoplasma, te hace síntomas, plaquetopenia, sangrados.
neutropenia, infecciones, fiebre. Ahora, la acute lymphocytic leukemia de células T, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque tiene una translocación. Entonces tiene dos translocaciones en realidad, 922 y 1221. 922 también está en chronic myelocytic leukemia, es la leucemia mieloide crónica y es donde se hace el cromosoma de Filadelfia. Entonces 922 está en la leucemia linfoide aguda de células T y está en la leucemia mieloide crónica. Importante. Entonces hablemos de la leucemia mieloide crónica. Entonces, cuando hablamos de patología leucémica crónica, ¿qué se prolifera? Respóndanse en todos. Formas maduras. Y cuando se proliferan formas maduras, ¿es muy sintomático? La respuesta es no. Es sintomático o muy sintomático los pacientes con leucemias agudas. Entonces, ¿cuál es la característica de la celularidad de la leucemia mieloide crónica? Es una célula bien definida con amplio núcleo, poco citoplasma, pero típicamente hace elevación de los polimorfonucleares por lo general por encima de 60.000 leucos. Recuerda, la leucemia mieloide crónica nos hace el cromosoma de Filadelfia. ¿Cuál es ese? Translocación 922, confusión de las proteínas BCR-ABL. Pregunta fija de examen. Cuando se genera esa translocación que se llama cromosoma de Filadelfia, se aumenta la expresión de los receptores de tyrosine kinasa, tyrosine kinase. Y básicamente los tratamientos para la leucemia mieloide crónica van enfocados a esos receptores. Importante. Hablemos ahora de la leucemia linfoide crónica. Entonces recuerda, cuando hablamos de leucemias linfoides, así como lo dijimos en las agudas, hay que hablar de las tipo B y las tipo T, porque hay dos tipos de linfocitos. Entonces lo mismo pasa en la crónica, hay que hablar de tipo B y de tipo T. Entonces la leucemia linfoide crónica de tipo B, lo mismo, proliferación de formas maduras, la forma madura tiene regularidad celular, amplio núcleo, poco citoplasma. ¿Con qué está marcado las leucemias linfoides crónicas tipo B? Siempre CD20, pero además de eso, CD5. Esas leucemias causan un tipo de celularidad que se llama las células tipo barro. Entonces se les denomina smooth cell. Descripción. Y hay una variante que se llama el Heidy leuquimia. El Heidy leuquimia básicamente es esa célula madura con múltiples proyecciones citoplasmáticas. Entonces parecen pelitos, por eso le dicen Heidy leuquimia. Y recuerda que la leucemia linfoide crónica de células T está marcada CD4 y causa lesiones líticas. Si entendemos eso, entendemos todas las preguntas de leucemia. Entonces no lo olvide. Punto importante, ¿es proliferación de células inmaduras o maduras? Si es inmaduras, el paciente es muy sintomático y tiene una leucemia aguda. Si es de formas maduras, el paciente es poco o nada sintomático y lo que hace son leucocitosis importantes. Entonces, si entendemos eso, entendemos muy fácilmente leucemia. Tratamientos, entonces recuerda, hablamos del tratamiento del chronic myelogenous leukemia, del non-Hodgkin linfoma, hablamos del tratamiento del chronic lymphocytic leukemia y de la acute promyelocytic leukemia. Y después lo asociamos con edades. Entonces, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica es el imatinib. El tratamiento del non-Hodgkin linfoma es el rituximab. El tratamiento del chronic lymphocytic leukemia es la adenosina. Y el tratamiento de la acute promyelocytic leukemia es ácido retinoico. Ahora recuerda las edades. Recuerda que planteamos las edades en 67 años, 47 años y 7 años, en donde la clave para recordar en nuestro examen es el número 7. Entonces, la leucemia de los ancianos es la acute myelocytic leukemia y la chronic lymphocytic leukemia. La leucemia de los adultos es la chronic myelogenous leukemia.
y la leucemia de los niños es la acute lymphocytic leukemia. Entonces, leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide crónica de los ancianos, la leucemia mieloide crónica de los adultos y la leucemia linfocítica aguda de los niños. No olvides que Rett-Steinberg es para Hodgkin linfoma y Auer-Rotz es para la leucemia mieloide aguda. No los confundas, tienden a confundirlos. Entonces hablamos de Rett-Steinberg y hablamos de los Auer-Rotz. Entonces recuerda, Auer-Rotz es para leucemia mieloide aguda, acute myelocytic leukemia, y Rett-Steinberg es para Hodgkin linfoma, linfoma Hodgkin. No lo olvides. En la segunda revisión estaremos evaluando los temas de linfoma. Ahora hablemos de mieloma. Entonces recuerda que cuando hablamos de mieloma, estuvimos hablando que el mieloma es un problema en la síntesis de inmunoglobulinas. ¿Quién sintetiza inmunoglobulinas? Las células B, los linfocitos B. Recuerda que los linfocitos B maduran, se vuelven células plasmáticas y empiezan a sintetizar 2 cadenas livianas, 2 cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Entonces, el problema del mieloma múltiple es que se sintetizan solamente cadenas ligeras y esas cadenas ligeras se empiezan a depositar tanto en orina como en sangre. Ese depósito de cadenas livianas mal sintetizadas en sangre genera acumulación de los glóbulos rojos en forma de apilación y eso se denomina el Rouleaux. Y eso lo puse al revés, perdón. Eso los glóbulos rojos es en sangre, Rouleaux. Y en orina genera depósitos y esos depósitos de cadenas livianas empieza a formar la proteína de Bence-Jones. Entonces se nos forma la proteína de Bence-Jones. Entonces son 2 características importantes del mieloma múltiple. Pero recuerda que el mieloma múltiple hay que hacerle diagnóstico diferencial entre la gamapatía indiferenciada y el Waldenström. Entonces estuvimos hablando de eso. Entonces recuerda, los pacientes con mieloma múltiple son sintomáticos. ¿Y cuáles son esos síntomas? El CRAB. Entonces recuerda, hipercalcemia, renal failure, te hacen estados de anemia y Pompe. Entonces, hipercalcemia, falla renal, anemia y dolor óseo. Por lo tanto, tenemos que hacerle diferencial con las 2 patologías que se nos pueden presentar. Mieloma múltiple, la gamapatía indiferenciada y el Waldenström. Entonces recuerda, ¿quién te hace todo? Todo te lo hace el mieloma múltiple. ¿Qué estamos mirando en estos pacientes? Si nos hacen el CRAB, que es hipercalcemia, falla renal, anemia y dolor óseo. Si nos hace electroforesis de proteína, recuerda, la electroforesis de proteína está viendo que como estos pacientes con mieloma múltiple aumentan los depósitos de light chains, que son las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Recuerda que la inmunoglobulina viene en 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Estos pacientes por alteración de las células B, los linfocitos B, generan malas síntesis de las inmunoglobulinas. Entonces, en vez de generar las 2 pesadas y las 2 livianas, solamente generan 2 livianas. Esas 2 livianas se depositan en orina, Bence-Jones, proteína de Bence-Jones. Se depositan en sangre, hacen apilación de los glóbulos rojos, se forma el Rouleaux. Entonces, como se están aumentando las light chains por mala síntesis de inmunoglobulinas, vamos a ver que en la electroforesis de proteína, normalmente en un paciente sano, la principal proteína es la albúmina y las otras proteínas X, Y y Z son más bajas. Supongamos colágeno, X proteína, globina, están en más baja cantidad. En cambio, la albúmina, cuando le hacemos electroforesis de proteínas, vemos el pico de la albúmina. Como estos pacientes están acumulando esas proteínas que son cadenas livianas, hacen un pico de esa proteína. Entonces se ve que las inmunoglobulinas tienen un pico mucho más alto en comparación a la albúmina. Entonces, cuando le vamos a hacer la electroforesis de proteínas, también tenemos que evaluar eso. Pero entonces le hacemos la SPIP, que es la electroforesis de proteína en suero, y la UPIP,
que es la electroforesis de proteína en orina. Aparte de eso, recuerda que los pacientes con mieloma múltiple hacen lesiones líticas, sacan calcio del hueso y le dejan lesiones en sacabocado. Eso que genera hipercalcemia, más liberación de calcio óseo a la sangre. Entonces le hacemos el skeletal survey. ¿Qué es el skeletal survey? Básicamente estamos mirando en una serie de radiografías si encontramos lesiones líticas. Y le hacemos el aspirado de médula ósea, el bone marrow. Entonces recuerda, el paciente con mieloma múltiple todo lo tiene positivo. El paciente con mieloma múltiple es sintomático, te hace electroforesis de proteína y en suero y en orina positivo, tiene lesiones en sacabocado en el skeletal survey y el bone marrow te va a mostrar más de 10% de células plasmáticas. Entonces en este caso, más de 10% de plasma cells. Ahora, en cambio, la gamapatía indiferenciada básicamente parece un mieloma múltiple, pero no lo es, pero eventualmente se puede convertir en un mieloma múltiple. Entonces, el paciente no es sintomático, no tiene el CRAF, pero sí te hace positividad en la electroforesis de proteína. En cambio, la electroforesis de proteína en la orina es negativo. Ese paciente no hace lesiones en sacabocado porque no te está haciendo el CRAP, básicamente no te está absorbiendo el calcio óseo, entonces es negativo. Y cuando le hace el bone marrow, el aspirado de médula ósea, se ven células plasmáticas pero menos del 10%. Esos pacientes hay que vigilarlos porque eventualmente una gamapatía indiferenciada se va a volver un mieloma múltiple. Y el Waldenström te puede hacer síntomas, te puede hacer la electroforesis de proteína, pero no te hace lo demás. Y típicamente se ve un infiltrado linfocítico en la médula ósea, es decir, más de 10% de celularidad, pero no de células plasmáticas, sino de linfocitos. Recuerda que al mieloma múltiple le podemos dar quimioterapia o le podemos hacer trasplante de stem cell. A la gamapatía indiferenciada no se trata, se está controlando porque eventualmente se vuelve un mieloma múltiple. Y al Waldenström le podemos dar rituximab. Importante. De esta forma, doctores, hemos hablado de mieloma múltiple. Importante para el examen. No lo olvides. ¿Qué es mieloma múltiple? Es un defecto en los linfocitos B cuando maduran a células plasmáticas y en vez de generar cadenas dobles pesadas y cadenas dobles livianas, solo hacen cadenas livianas, por lo tanto las inmunoglobulinas de adecuado funcionamiento no lo van a hacer, no funciona, entonces el paciente le dan infecciones y aparte de esto esas cadenas ligeras se depositan en donde sangre y en orina generando ¿qué? El Rulox y la proteína de B2. Importante, doctores, pregunta de examen mieloma múltiple. Con esto hemos terminado la revisión de la primera parte de patología hemato-oncológica.